Mire, la tesis fundamental del libro es de que esa discusión de que hay personas a favor y personas contra el aborto en realidad es un falso dilema, porque es difícil encontrar a alguien que le guste el aborto. Ni siquiera a las propias personas que se practican un aborto les gusta el aborto, habrían preferido no tener que pasar por eso. De manera que yo no creo que esa debería ser la discusión. En realidad la diferencia está en creer de que para que haya menos abortos hay que prohibirlo, hay que condenar a la mujer, y eso ya está perfectamente demostrado, digamos, de que no funciona. El mantener el aborto criminalizado es ineficaz, es injusto, porque solo condena a las mujeres que no tienen recursos. Todo el mundo sabe que la ley no es ningún impedimento para que las personas que tienen dinero tengan un aborto seguro. Y además tiene graves consecuencias para la salud de la mujer y graves consecuencias de carácter económico, hasta económico para la salud pública. Mire, yo creo que el caso de México, de Ciudad de México y del país México, es paradigmático. Es decir, es un ejemplo muy claro de cómo hay concepciones equivocadas sobre la cuestión del aborto. ¿Por qué en los demás estados mexicanos el aborto es prohibido? Porque el legislador y una buena parte de la opinión pública cree de que si se liberalizan las leyes sobre aborto van a haber más abortos. ¿No es cierto? Las mujeres van a decir, ah, bueno, si el aborto es permitido, entonces ya me puedo descuidar porque si me embarazo voy a tener un aborto sin problema. Lo cual es pensar, no conocer la índole de la mujer. A ninguna mujer le gusta abortar. Es decir, aún las mujeres que abortan les gustaría haber podido, haber impedido ese embarazo que las llevó al aborto. Es decir, el proceso de saberse embarazada cuando no se desea y llegar a decidirse sobre un aborto es un proceso muy difícil. Aún para las mujeres que tienen abortos muy seguros, habrían preferido no tener que pasar por eso. De manera que no es verdad de que liberalizar el aborto va a significar un aumento del aborto. Pero lo que es más importante es de que si uno mira las experiencias de los países que legalizaron los abortos en los últimos años, en lugar de aumentar, los abortos han disminuido. Entonces, lejos de lo que se piensa, de que al liberalizar el aborto van a aumentar, disminuyen. Y usted me dirá, pero ¿cómo pueden disminuir? Muy simple, es decir, mientras el aborto es clandestino, la mujer va a alguien que se gana la vida haciendo aborto. Esa persona no le interesa de que la mujer esté informada y tenga acceso a métodos anticonceptivos para evitar la repetición del aborto. Al contrario, si ella viene todos los años a hacerse un aborto, mejor. Cuando el aborto se descriminaliza y la mujer entra dentro del sistema de salud, la mujer llega, se hace el aborto y se le da informaciones sobre los métodos anticonceptivos, se le aconseja sobre el riesgo de tener un aborto repetido y sale con un método anticoncepcional. Entonces se evita la repetición del aborto, que es un porcentaje muy alto de todos los abortos. Eso explica que en Italia, que en Francia, que en otros países, después de la legalización hayan disminuido los abortos. Y es lo que se ve en este momento en Ciudad de México. En Ciudad de México, me informé ayer, 85% de las mujeres que se hacen un aborto salen con un método anticonceptivo. Lo que no pasa en los demás estados mexicanos, donde el aborto es clandestino. Y en Ciudad de México ahora la repetición del aborto es absolutamente excepcional, lo que no pasa en el resto de los estados mexicanos. Y además en Ciudad de México las mujeres ya no se mueren por aborto, que siguen muriéndose en los demás estados mexicanos. Entonces, contra lo que el legislador de los otros estados mexicanos piensan, el liberalizar de las leyes contra el aborto disminuyen los abortos y no los aumentan. Es no entender eso lo que hace que el legislador siga teniendo esa conducta y la opinión pública siga apoyando esa conducta. Es decir, cuando se entienda de que liberalizar el aborto, en lugar de aumentarlos, disminuye, además de disminuir las consecuencias sobre la mujer, yo creo es la
propuesta del libro, ¿no es cierto?, de que se empiece a entender de que la solución al problema del aborto no es criminalizar, sino que es una serie de otras medidas que mundialmente se han demostrado eficaces para reducir los abortos. En todos los países de América Latina. El único país donde está legalizado es Cuba. Bueno, Cuba, Guyana, que si usted lo considera parte de América Latina, pero fuera de eso, el resto de los países el aborto está muy restringido. En Colombia hubo reciente una resolución de la Corte Constitucional que permite el aborto en 3 situaciones y las explica muy claramente, lo que amplifica mucho el acceso al aborto. Pero fuera de eso, los demás países tienen leyes muy restrictivas y que se interpretan todavía de manera más restrictiva. Así que prácticamente Ciudad de México es una excepción. Están en la vanguardia y están demostrando lo que yo le acabé de decir, de que lejos de significar un aumento, una promoción del aborto, porque ese es el gran error, creer de que eso promueve el aborto, significa una manera de ir controlando los abortos, además de disminuir, acabar con la injusticia social. Ahora todo el mundo, no solo la gente con dinero, tiene acceso a aborto seguro, y acabar con las consecuencias médicas y la mortalidad materna resultado de aborto. Hay algunos gobiernos de izquierda que son una decepción enorme, como el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Yo siempre cuando pienso que salí a la calle a gritar por Daniel Ortega y verlo ahora, su actitud, es una enorme decepción. No significa que necesariamente los gobiernos de izquierda sean los más liberales, no. Debería ser, pero lamentablemente no es siempre así. La tasa de aborto en América Latina varía de un país a otro. Yo estaba leyendo, por ejemplo, que ahora en Colombia está alrededor de 40 y poco %. Infelizmente son todas estimaciones, porque como el aborto es ilegal, es penalizado, es muy difícil conseguir informaciones fidedignas. Pero las estimaciones aceptadas por la Organización Mundial de la Salud son de que en América Latina el aborto fluctúa entre 30 y 50 por cada 1000 mujeres en edad fértil por año. Yo le puedo decir de que en Bélgica, por ejemplo, o en Holanda o en Alemania, varía entre 6 y 8 por 1000 mujeres en edad fértil. O sea, es 8 veces menos, 5 veces menos que en los países de América Latina, a pesar de que en esos otros países las leyes lo permiten. Eso significa, ¿no es cierto?, que estamos muy atrasados en varias cosas. Es decir, en este momento se están concentrando los abortos, por ejemplo, en los adolescentes, lo que significa que estamos fallando en permitir que los adolescentes tengan una buena información sobre sexualidad. A mí me gusta decir no sobre educación sexual, sino que educación en sexualidad responsable, ¿no es cierto?, y que además le den los medios para que ellas puedan prevenir un embarazo cuando inician su vida sexual. Estamos muy mal en eso. Estamos muy mal también en el acceso a los métodos anticonceptivos de mayor eficacia y en la continuidad del acceso a los métodos. Yo no conozco en detalle la situación en otros países, pero en Brasil yo le puedo decir que el Ministerio de Salud ha hecho un gran esfuerzo porque los métodos anticonceptivos estén accesibles en los ambulatorios públicos, pero resulta que un mes faltó, y basta que un mes falte la píldora para que la mujer se embarace y tenga un aborto. Entonces ese es el gran problema, es decir, la prevalencia en un momento determinado es muy alta, pero la continuidad del acceso muchas veces falla, y eso hace de que tengamos la tasa de aborto que tenemos en nuestros países. Bueno, hay algunas medidas que son muy claras, es decir, la primera es asegurar el acceso a los métodos anticonceptivos de mayor eficacia y ojalá que no dependan de abastecimiento continuo, porque la dependencia del abastecimiento continuo coloca un problema logístico de tanto para el sistema como para la mujer, o que tiene que comprarlo todos los meses y no siempre tiene dinero, tiene que ir a convivir, buscarlo y no siempre puede ir, se le enferma un hijo, no tuvo tiempo para ir, prolongó el periodo entre una tarjeta, entre una cartera de píldora y la siguiente, y eso es suficiente para que se embarace. O sea que poner acento en los que no requieren abastecimiento continuo, y los que requieren abastecimiento continuo asegurarlo de la mejor forma posible. La segunda cosa es educación.
Educación, particularmente de los adolescentes, pero también de los adultos, sobre educación en sexualidad responsable, pero la educación no es suficiente si no se suma a facilitar el acceso. No basta que un adolescente sepa, por ejemplo, que tiene que usar preservativo, condón, si no tiene acceso al condón. Tienen que ir las dos cosas juntas. La niñita tiene que saber de que se tiene que proteger con píldoras, por ejemplo, pero tiene que tener acceso a la píldora. Si no tiene acceso, no sirve nada que ella sepa. Entonces las dos cosas tienen que estar en conjunto. Y después hay otras medidas que son más difíciles, pero que serían muy importantes. Está la mujer que se embaraza queriendo tener un hijo, pero después que se embaraza la abandona el marido, la abandona el novio, no tiene protección de la familia, trabaja, sabe que si tiene un hijo no va a tener dónde dejarlo y tiene que seguir trabajando para darle de comer a los que tiene. Si la sociedad no le da la protección adecuada, que significa un de reposo maternal prolongado, un acceso a los servicios de salud adecuado, una sala cuna donde pueda dejar su hijo, una escuela más adelante donde pueda cuidar su hijo, ella va a abortar. Va a abortar no porque no quiera tener un hijo, sino porque la sociedad no le dio la protección adecuada. Entonces eso también es una medida importante. Facilitar la adopción, a pesar que no es la solución ideal, porque también tiene implicaciones emocionales y psicológicas para la mujer el tener que entregar su hijo a otra persona, pero también, y la adopción no se facilita, es muy difícil en todos nuestros países de América Latina. Es decir, es una gama de medidas que son las que realmente resuelven. Criminalizar no resuelve nada. Y eso es lo que las autoridades tienen que entender. Es decir, al contrario, es decir, mantenerlo criminal dificulta la solución del problema.